¿Qué tal? Muy buenos días. A nombre del Colegio de Jalisco y del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lilia Vallardo y bueno, en esta mañana tendremos dos ponentes de primer nivel que enseguida presentaré. Antes les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser retransmitida por nuestro canal de YouTube del Colegio de Jalisco. También antes de comenzar con las actividades de esta mañana, quisiera recordarles la dinámica del seminario. Presentarán las dos ponentes de esta mañana. Comenzaremos con la doctora Hilda Monraz. Posteriormente le daremos la palabra a la doctora Giselle Guadalupe Macías. Por ahí se vició un poquito el sonido, perdón. Y les decía entonces que primero se les dará la palabra a ellas para que expongan y ustedes pueden hacerme llegar, por favor, sus preguntas y comentarios, ya sea a través del chat general, pero de preferencia les pediría que a través del chat de preguntas y respuestas que ustedes pueden ver en la parte de abajo de su pantalla. Entonces, bueno, pues una vez dicho esto, quisiera presentarles a nuestra primera ponente de esta mañana, que es la doctora Hilda Monraz. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el CIESAS Occidente. Ha trabajado los temas de historia de las mujeres, historia del feminismo en México y Estados Unidos, así como arte y biografías de mujeres. Ha publicado sobre historia de la educación, escribe para algunas columnas sobre cultura regional y es profesora de historia del arte. Esta mañana nos va a presentar el trabajo titulado Personal y Político, el arte feminista en la Ciudad de México. Bienvenida, Hilda, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias a mis compañeras del Seminario de Redes Femeninas en el Colegio de Jalisco. Gracias a quienes nos están sintonizando para escuchar estas conferencias. Voy a presentarles, gracias por supuesto al Colegio de Jalisco por esta plataforma que es posible en estas redes. Voy a presentarles parte de lo que fue mi tesis de maestría en el Colegio de México, que fue sobre el arte feminista en la Ciudad de México. Pero quiero terminar con una pequeña reflexión sobre lo más reciente que se ha hecho en Guadalajara, para lo cual voy a presentarles también aquí unas diapositivas que espero que puedan ver. Por favor, me avisan si pueden ver esta diapositiva. Sí, se ve perfecto. Sí. Gracias. Voy a tener que ver ¿Estoy compartiendo toda la pantalla o solamente el PowerPoint? Si por favor me pueden decir. Solamente el PowerPoint. Gracias. O sea, no se ve en pantalla completa. Gracias. Bueno. Voy a tener que dejarlo así pequeño, las diapositivas, porque tengo que leer un texto y no sé cómo hacerlo para al mismo tiempo ver el Word. De acuerdo, sin problema. De acuerdo, Hilda. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar. El objetivo de este texto es abordar de manera general los inicios de las primeras colectivas de arte feminista en la Ciudad de México. Comienzo en 1983 con la creación del taller de arte feminista en la Academia de San Carlos, a cargo de Mónica Mayer, y finalizo en 1993 con la disolución de la colectiva Polvo de Gallina Negra. Sin embargo, pretendo agregar al final una reflexión sobre las recientes creaciones de una colectiva en Guadalajara que tiene la mirada feminista y una intención muy clara en materia social y política. Me enfoco entonces en la creación de Tlacuilas y Retrateras, Polvo de Gallina Negra, el trabajo de Mónica Mayer, de Karen Cordero, las intervenciones actuales en marchas y mucho más recientemente una obra de la colectiva Hilos en Guadalajara.
para trazar una genealogía sobre las creaciones artísticas con mirada feminista a través de los años y de dos ciudades, la capital del país y la capital de Jalisco. Me remonto a la década de 1970, cuando muchas artistas empezaron a crear sus producciones con tendencias a los temas específicos de mujeres como el cuerpo femenino y sus particularidades como la maternidad, el placer, la salud e incluso más allá de eso, representaban partes del cuerpo y jugaban con sus formas. Mónica Mayer estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En un texto autobiográfico, Mayer explica que en el tiempo que ella estudiaba en México, sus compañeros varones argumentaban que las mujeres no eran tan buenas artistas por, cito, cuestiones biológicas. Fin de la cita. Esto es, que la maternidad coartaba su creatividad y que, a diferencia de los hombres, estaban limitadas para hacer arte. También cuenta cómo se encontró un letrero en los baños de mujeres de su escuela que decía, cito, haced el amor, apoyad a los compañeros en su lucha, fin de la cita, haciendo referencia a la supervivencia del movimiento estudiantil del 68 y las ideas que aún estaban vigentes en las facultades de la UNAM. Tenía que ver con la división sexual del trabajo, incluso dentro del mismo gremio. Las mujeres al servicio de los hombres para que éstos pudieran hacer la revolución a través del arte. Esto representó una diferencia clara entre las repercusiones artísticas del movimiento estudiantil del 68 y la conciencia artística de algunas feministas. Hacia finales de los años 70, Mónica Mayer se fue a Estados Unidos y estudió una maestría en Sociología de Arte en Goddard College, cuya tesis fue con la temática del arte feminista. Esta tesis se llamó Feminist Art, an Effective Political Tool, otorgándole su título de maestra en 1980. Regresó a México y en 1982 planificó un taller de arte feminista que fue aprobado en el 83 y bien recibido en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Dicho taller tuvo una duración de aproximadamente 5 meses, del 30 de abril al 6 de agosto del mismo año. Estaba abierto a mujeres y hombres sin distinción, pero se prefería la asistencia de artistas o personas estudiosas del arte. Fueron sesiones de cada sábado desde las 10 a las 13 horas, en las aulas del recinto antes mencionado. Entre las asistentes podemos mencionar a Ana Victoria Jiménez y a Karen Cordero. Además de nacer en un contexto militante, era parte de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, donde Mónica Mayer había estudiado, daba el taller de arte feminista, a semejanza de los talleres que impartió en su momento Judy Chicago y Miriam Shapiro en Estados Unidos. Los objetivos del taller eran que los participantes conocieran el trabajo de mujeres artistas del pasado, principalmente de las europeas, norteamericanas y mexicanas, pero también las de su tiempo, así como las causas sociopolíticas que afectaron su trabajo. Otro objetivo era que participaran en ejercicios para la creación artística desde la experiencia de ser mujer o de ser hombre en su caso. El último objetivo era efectuar trabajos artísticos individual y colectivamente. Estaba presente la noción de género como construcción sociocultural en el diseño del taller. La experiencia de ser mujer podía ser una para alguna mujer artista que participara, pero otra para distinta participante. No había definición de qué es ser mujer o qué es ser hombre, porque la importancia de dicha experiencia radicaba en lo que la o el participante pudiera decir al respecto y expresar en sus obras. Entre los temas que se trataron en el taller estaba la historia de mujeres artistas, europeas, norteamericanas, mexicanas. También estudiaron el arte feminista internacional. Es interesante notar que se incluyera, cito, lo feminista en el arte, lo personal en el arte y lo político en el arte, fin de la cita, como modelo que seguían las artistas feministas y como tema a tratar en el taller, ya que revela la interacción entre la experiencia de las mujeres con su militancia feminista y la visión política del arte que estaban creando. Se puede decir que hubo al menos 3 productos tangibles de este taller de arte de 1983. El primero fue la redacción del volumen de FEM titulado La mujer en el arte, y fue un resultado de varias investigaciones y aportaciones,
tanto de Mónica Mayer como de algunas talleristas y de algunas otras mujeres en el tema. Precisamente, Mónica Mayer coordinó este número en conjunto con las editoras que usualmente trabajaban en FEM, Marie Claire Acosta, Flora Botton, Anilú Elías, Marta Lamas, etc. En la documentación del taller de arte feminista estaba un proyecto de investigación cuyo resultado se preveía publicar en FEM. El segundo producto fue la conformación del colectivo de arte feminista Tlacuilas y Retrateras, que estuvo integrado por Ana Victoria Jiménez, Patricia Torres, Elizabeth Valenzuela, Lorena Loaiza, Ruth Albores, Karen Cordero, Marcela Ramírez, Isabel Restrepo y Consuelo Almeda, todas asistentes del taller. El tercer producto fue un performance que se llevó a cabo al finalizar el taller, el 28 de agosto de 1984, cuyo título fue La fiesta de 15 años. En dicho acto participaron como colectivo Tlacuilas y Retrateras, Polvo de Gallina Negra y Bioarte, los tres existentes hasta esa fecha. Además, colaboraron otros artistas plásticos como Rubén Valencia, Víctor Lerma y Raquel Tibol, quien es historiadora y crítica de arte. Fue resultado de una investigación sobre el tema de la fiesta tradicional de 15 años que en la Ciudad de México y otras partes del país se lleva a cabo cuando las niñas cumplen aquella edad. En esta investigación, las artistas organizadoras se preguntaban por qué seguía existiendo esta fiesta, qué representaba para las mujeres, para la sociedad, si era herencia de culturas prehispánicas o si eran otros sus antecedentes, entre otras cosas. Para responder a las cuestiones, presentaron fotografías, performance, cartas, pinturas y objetos alusivos al tema. Los performance fueron 4. El primero fue una alusión a la tradicional bajada de las escaleras de la quinceañera junto con chambelanes, la cual se amenizó con la marcha Sopa Inglesa y el vals La Trenza. Este fue realizado por Tlacuilas y Retrateras con colaboración de algunos varones. El segundo fue representado por Bioarte y se tituló Nacida entre mujeres. 3 mujeres enseñaban a una niña a comportarse a manera de títere. El tercero fue ejercido por Mónica Mayer, Víctor Lerma y Rubén Valencia, cuyo título fue Las ilusiones y las perversiones, que recordaba el hecho de que la fiesta de los 15 años también es el momento de mostrar la sexualidad de las mujeres y ofrecerla como tal. Se veía a un chambelán arrebatándole el vestido a la recién cumpleañera, teniendo ambos sus genitales simulados por fuera de la ropa, y después de tener contacto, el varón hacía que la mujer sangrara. Se hacía un camino de líquido para llegar a un frasco con semen. Ahí atrás se veía una pareja besándose apasionadamente y de fondo se escuchaba la canción Haciéndote el amor. El tercer performance se llamó Espejo Espejito, y en él los organizadores simulaban una fiesta donde pedían aplausos para el público. Fue en el que más participación hubo con los espectadores. Me voy a permitir hacer una pausita aquí para enseñarles esas fotografías que creo que ahora ya están viendo en la totalidad de su pantalla. Esta es la diapositiva inicial de mi presentación, donde está el título de la misma. Esta es una litografía de Mónica Mayer en una de las marchas en los años 80. Todo esto es parte del archivo Ana Victoria Jiménez que se encuentra en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, específicamente en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. También recordar un poco que Mónica Mayer fue la primera en exponer el tendedero, del cual se derivan los demás tendederos que han existido a lo largo de la historia en México y específicamente en la Ciudad de México y en Guadalajara. El primer tendedero lo hizo Mónica Mayer en 1978 en una exposición que se llamó Salón 7778 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y ella hacía una invitación por medio de papeletas con una pregunta. Como mujer, lo que más detesto de la ciudad es, y descubrió que la mayoría de las cosas que las mujeres describían era el acoso sexual. De ahí que el tendedero hoy en día sea un tendedero de denuncia de acoso sexual primordialmente. Esta es una de las invitaciones que se hicieron para el performance, la fiesta de 15 años. Como ustedes pueden ver, esta es una fotografía que yo tomé de esa invitación
del archivo de Ana Victoria Jiménez en la Ciudad de México. Esta es una fotografía que es parte del archivo Pinto mi raya de Mónica Mayer y Víctor Lerma. Aquí estamos viendo uno de los performances que ya describí sobre la quinceañera, aunque aquí la que está al inicio con su vestido es Maris Bustamante. Esto también es parte del archivo Pinto mi raya. Agradezco mucho a Mónica Mayer, que siempre ha sido muy generosa y ha brindado estas fotografías y la información. De hecho, está abierta la página, el blog de Pinto mi raya con todo este material. Aquí están Maris Bustamante y Mónica Mayer con ya la colectiva Polvo de Gallina Negra, haciendo uno de los performances que conformó esta serie que se llamó Madres. Ahorita en un momento voy a describir. El performance de los 15 años fue uno de los más representativos por su impacto en la sociedad de ese tiempo y porque criticaba un tema que sigue siendo muy arraigado entre las tradiciones populares mexicanas. Una nota del periódico Excelsior que comentó el evento arroja una visión que otras personas ajenas al feminismo o incluso antifeministas opinaban. En él, la autora dice que, cito, estaba tan mal hecho que en realidad parecía una fiesta de 15 años tradicional. Fin de la cita. A lo largo de todo este texto, además de hacer un recuento de lo sucedido, puso en duda lo que hicieron las artistas al presentar este performance y dijo que no respondieron a las preguntas con las que se presentaron al inicio y durante la publicidad del evento. Al final, agrega un comentario que supuestamente fue dicho de uno de los vecinos del barrio de San Carlos, donde se llevó a cabo el evento. Cito, ¿cómo se atreven esas niñas ricas que no saben lo que son los 15 años populares a ridiculizarlos? Es la única fiesta importante de la chica marginada. Es su fiesta y de nadie más. Que sepan lo que es ser pobre y que la entiendan en su significado. Yo de veras me quedo con la canción de Chava Flores y su Espergencia. Así que vámonos enfriando, me voy a acostar. Fin de la cinta. He aquí que la crítica sobre el posicionamiento económico de las artistas feministas fue el primordial argumento contra ellas. Considerándolas de clase alta, las alejaron de la mayoría poblacional femenina, que vivía en la pobreza y que supuestamente tenía una ilusión por la fiesta de 15 años. Esto porque no solo representaba una fiesta más, sino el inicio de una vida productiva y reproductiva socialmente, en la que las mujeres jugaban un papel central como posibles esposas y madres. Era exactamente lo mismo que los discursos de género dictaban para las mujeres, pero que otros estratos sociales y de todos los estratos sociales en México. Era precisamente lo que las artistas feministas criticaron a través de los números representados en la fiesta de 15 años. De hecho, este performance estuvo sustentado en investigación del taller de arte feminista, en cartas que les llegaron de cientos de mujeres, en reflexiones entre ellas, escritos y publicaciones, que fueron a la vez el producto final de dicho taller. Sin embargo, esto no lo tomaron en cuenta al criticar, consciente o inconscientemente, o tal vez no lo pudieron ver en la interpretación artística. La colectiva Polvo de Gallina Negra se formó en junio de 1983. La conformaron en un inicio Mónica Mayer, Maris Bustamante y Herminia Dosal. Sin embargo, esa última se separó poco tiempo después y solo se quedaron Mayer y Bustamante. Fue la colectiva que más larga vida tuvo y por lo tanto más creaciones realizó. Terminó sus actividades hasta 1993, contando con 10 años de existencia. Bustamante relató que para crear la colectiva reunieron a unas 60 mujeres artistas conocidas de ella y de Mayer en un departamento de la Ciudad de México. Según este relato de Bustamante, la reunión fue sabrosa pero no tan fructífera, porque pues ninguna de las participantes decidió unirse a la colectiva, ya que pensaban que no era para ellas. Las razones giraban en torno a la argumentación de que ser mujeres no les implicaban problemas para ser artistas y que definirse como feministas las limitaría en sus creaciones y al mismo tiempo les podría cerrar puertas que poco a poco habían logrado abrir como profesionistas del arte. Ojo. Según los objetivos expresados en el acta de fundación de Polvo de Gallina Negra, sus principales ejes de trabajo serían, cito,
cambiar la imagen de la mujer en los medios masivos de comunicación, hacer exposiciones rescate de mujeres artistas, fin de la cita, y hacer valer sus opiniones en medio de las artes contemporáneas. Se llamó así porque este polvo se vende en los mercados populares de la Ciudad de México y también aquí de Guadalajara como protector contra lo que llaman mal de ojo, y en este caso quisieron convertir el polvo en un protector para las artistas feministas que ya sufrían de las adversidades en su ámbito profesional. Realizaron 28 grandes proyectos y alrededor de 80 eventos, entre los cuales figuran las conferencias, exposiciones, manifestaciones, textos, participaciones en televisión, radio, periódicos y revistas, así como arte correo, curadurías y sobre todo performance. Una de las reflexiones más valiosas que hicieron las integrantes de Polvo de Gallina Negra es que no se habían reconocido los trabajos artísticos de las feministas en la historia del arte mexicano, al menos no con la fuerza con que otros trabajos de la misma época se hicieron por varones. Incluso hoy en día es difícil encontrar esos acercamientos en términos históricos al arte feminista en la historia del arte mexicano. Hasta en los trabajos más recientes se nota esa ausencia. Por ejemplo, en un catálogo de la exposición La Era de la Discrepancia, dedicado al arte hecho desde 1968 hasta la década de los 90, apenas menciona en un solo párrafo a los colectivos de arte feminista y al único que nombra es a tlacuilas y retrateras, aunque no fue el único que existió. Lo que más se puede encontrar sobre el tema ha sido hecho por las mismas artistas feministas y contemporáneas. Por eso, el objetivo posterior tanto de Maris Bustamante como de Mónica Mayer fue escribir su propia historia. Polvo de Gallina Negra se llevó a cabo en 1983 su proyecto titulado Las mujeres artistas o se solicita esposa, en la Biblioteca de México. En dicho proyecto se incluía una instalación y un performance con el tema del trabajo doméstico. Al mismo tiempo, reunía 36 conferencias que Maris Bustamante y Mónica Mayer dieron en distintas instituciones educativas del Estado de México y del entonces DF. Fue un acercamiento a un público muy particular, pues no era para otras mujeres o feministas como lo habían hecho anteriormente, sino que era dirigido a niños en sus escuelas, ya que las de Polvo de Gallina Negra tenían como objetivo reeducar en la crítica a los roles tradicionales de género. En 1987 inició el proyecto de Polvo de Gallina Negra titulado Madres, que incluyó varios performances y presentaciones en diversos lugares con algunas exposiciones de arte plástico durante varios meses. Como era característico el arte feminista, en este proyecto se tomó como prioridad la experiencia de ambas artistas que de hecho para ese tiempo eran madres de dos pequeñas niñas. Cof, cof, alguien está aquí de ellas. Mayer y Bustamante afirmaron que creían en el parto por el arte y se habían embarazado para investigar a fondo el tema que les interesaba, apoyadas por sus respectivos esposos. El tema era la maternidad. Ellas proponían que fuera libre y personal de cada mujer. En junio de 1987, Polvo de Gallina Negra presentó Madre por un día, en el programa de televisión Nuestro Mundo, dirigido por Guillermo Ochoa en Televisa, es decir, televisión comercial abierta en el Canal 2. Este performance, que al parecer fue malentendido incluso por el presentador de televisión en cuestión, fue relevante para el arte feminista mexicano, ya que le había abierto la puerta del medio de comunicación masivo más importante del país. En dicha presentación, Maris Bustamante llevó las riendas de la entrevista y obtuvo mayor atención de los presentes. Mayer relató que la reacción del público no se hizo esperar. Muchos hombres ofendidos porque al presentador le habían puesto una panza de embarazo y la mayoría de las mujeres fascinadas con la presentación. También me permito un poco para dar esa fotografía. Este ya es del proyecto Madres, lo que están viendo aquí a Mónica y a Maris. Maris es la que tiene el delantal amarillo y Mónica la que tiene el delantal a rayas. Y esta es una fotografía de ese performance que hicieron con Guillermo Ochoa en el Canal 2, donde le pusieron una panza de embarazada con el mismo delantal que traía Maris Bustamante, suponiendo pues el tema de la maternidad en el centro, ¿no? Se tomó como a broma, pero ustedes pueden ver este video está en YouTube, de la presentación de este performance. Creo que la que lo subió fue precisamente Mónica Mayer.
Al siguiente año finalizó el proyecto Madres de Polvo de Gallina Negra. Creo que están escribiendo y no puedo ver los mensajes. Sí, no, es una duda sobre la asistencia. Si gustas, al final despejo esa duda, Hilda. Ok, gracias. Entonces, al siguiente año finalizó Madres y también Polvo de Gallina Negra participó en los festejos conmemorativos del Día de la Madre con un proyecto de arte plástico titulado Tres Madres para un Desmadre, que constaba de varias intervenciones con performance en varios lugares. El primero en una casa particular de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en el que participaron 29 artistas plásticos y se llamó Madre Solo Hay Una, las mujeres, madres, brujas, las mujeres, brujas y madres. La segunda fue en el Museo de las Culturas Populares con el performance gráfico para una madre. La tercera fue en el programa de televisión que conducía Patricia Berumen en el canal 7 de Imevisión. Fue un performance titulado Contra el arquetipo de la madre. Era la segunda vez que Polvo de Gallina Negra representaba en televisión y que sus integrantes eran recibidas con proyectos de arte feminista explícito. Estas intervenciones televisivas fueron muy importantes para el arte feminista mexicano, ya que daban difusión masiva de sus creaciones. En general, la postura de Polvo siempre fue ver la maternidad como una elección libre. La crítica que hacían era vinculada a la maternidad impuesta, obligatoriamente, y ellas hablaban desde su experiencia de ser madres. Esta fue una constante que sigue vigente. Por otro lado, la colectiva Tlacuilas y Retrateras se formó con integrantes del taller de arte feminista que mencioné de 1983. Fue el segundo colectivo y el más numeroso de todos, sin embargo, solo tuvo un año de duración. Como dije anteriormente, fue conformado por Ana Victoria Jiménez, Patricia Torres Nicola, Elizabeth Valenzuela, Lorena Loaiza, Ruth Albores, Karen Cordero, Marcela Ramírez, Isabel Restrepo y Consuelo Almeida. En realidad, la representación formal del colectivo fue hasta octubre de ese mismo año con la marcha contra las violencias sexuales, ya que participaron haciendo uso de su colectividad de artistas feministas. Es destacable la participación de Karen Cordero porque es una artista feminista estadounidense mexicana, que aportó diferentes experiencias a las que las mexicanas tenían y coincidió con los objetivos que buscaban en el taller de arte feminista, lo cual ayudó a la conformación de los colectivos posteriores. Siendo estadounidense, Cordero representa un ejemplo de la adaptación del feminismo de un país al otro. Karen Cordero estudió la licenciatura en Artes Liberales con especialidad en Historia del Arte y Literatura Hispánica y Latinoamericana en su país de origen. Después hizo un doctorado en Historia de Arte, que fue lo que la trajo a México, pues su tesis doctoral fue sobre el arte popular mexicano de 1910 a 1940. Llegó a México en 1982 y trabajó en el Museo Nacional de Arte como parte de su investigación. Después se fue vinculando a los colectivos de arte feminista porque su propuesta desde la licenciatura había sido rescatar el arte hecho por mujeres y con la temática feminista, cosa que no había podido desarrollar hasta el doctorado y hasta que vino a México. Después empezó a dar clases en la Universidad Iberoamericana, donde fue encargada de la maestría en Historia del Arte y donde trabajó durante muchos años. Además, ha hecho numerosos trabajos de curaduría en distintos países y en distintos museos de México, principalmente en la Ciudad de México. Karen Cordero y Mónica Mayer son figuras claves para entender las formas que el arte feminista tuvo en México a través de sus trabajos y sus trayectorias. El cine es otro espacio que también se utilizó para hacer coincidencia del feminismo. Dice Márgara Millán que para la década de los 70 el cine ya no era solo una industria, sino que también era parte importante de la contracultura. En 1978 surgió el colectivo Cine Mujer y sus integrantes eran estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. El arte feminista, en los términos cinematográficos, obedeció a la misma lógica que en otros rubros lo hacía. Tenía la característica común de la colectividad y de la autoconciencia de la situación de las mujeres. En este caso, al formarse un colectivo sobre mujeres y cine, era una reflexión de lo que oprimía a las mujeres en términos de la práctica cinematográfica.
Estas reflexiones criticaban los estereotipos que el cine había dejado sobre las mujeres, por ejemplo, los que en Hollywood se representan y que refuerzan los roles de género tradicionales o la construcción de las feminidades y masculinidades. También se encargaba de hacer visible lo invisible, es decir, descubrir lo que las imágenes en el cine significaban y el mensaje que querían dejar especialmente para las mujeres o sobre las mujeres. El arte feminista mexicano de las últimas décadas del siglo XX tuvo como base principal la frase "lo personal es político", que fue característica del feminismo de ese tiempo. Hay que recordar que es una frase que se decía desde los años 60 en Estados Unidos, gracias también a que la que lo puso en su tesis doctoral como tal fue Kate Millett, en su libro Sexual Politics. Fue personal no solo porque todo el arte en general así es, sino también porque el arte feminista evidenció las experiencias de las artistas como mujeres y como feministas. Eran mujeres que habían sido nada o poco valoradas en términos artísticos y que desde su condición de artistas reivindicaban su posición en la creación a lo largo de la historia. De esta manera tuvo también un carácter político, porque lo que ellas consideraban personal se relacionaba con la posición ideológica de estas feministas que, al ser artistas y mujeres, se sumaban al feminismo de su tiempo. Hay que entender entonces lo político como una relación de poder. La idea de la colectividad es muy importante para entender el arte feminista mexicano. La experiencia de ser mujeres ha sido el eje central de la creación feminista en el arte. Las artistas feministas hicieron sus obras a partir de lo que sentían y pensaban como mujeres. Se situaron políticamente y se pusieron a crear desde ese posicionamiento. Quizá la reacción más interesante que provocó el arte feminista no fue al exterior, sino al interior del mismo feminismo, como ha estado aconteciendo desde finales del siglo XX. Muchas feministas no reconocieron como arte lo que los colectivos hacían, ni lo que se hacía fuera de los colectivos. Ellas pensaban que era una forma más de vivir al feminismo, pero no en términos artísticos. Esta es probablemente la beta que más puede explotarse sobre el tema, puesto que la mayoría de los recuentos que se han hecho del arte feminista en México han sido escritos por las protagonistas del mismo movimiento. Esto es una forma de hilar con la presencia actual del arte en la militancia feminista. Daré un brinco desde 1993 hasta el actual caso de Guadalajara. En esta ciudad han existido distintas colectivas que han abordado el tema del arte o que integran artistas feministas. Sin embargo, apenas en la última década han sido más visibles con obras específicas y con intervenciones concretas. La colectiva Hilo se conformó en 2018 y es un grupo interdisciplinario de mujeres artistas, gestoras culturales, sociólogas, psicólogas y diseñadoras, fotógrafas también, que han coincidido en esta necesidad de realizar acciones culturales e intervenciones de interés y denuncia social. Para la colectiva Hilos, esta intervención es una forma de vincular, cito, un tejido social que ha unido a otras colectivas, personas individuales, instituciones, galerías de arte y centros culturales, fin de la cita. Y aunque la idea era tejerse en el espacio público, tuvieron que adaptarse a causa de la pandemia. Dice Claudia Rodríguez, una de las integrantes, decidimos que al no poder marchar, nuestro tejido tuviera un impacto significativo, por eso decidimos intervenir esta gran escultura, haciendo alusión a la Minerva. Ellas explicaron que fue el contexto de la violencia recrudecida en contra de las mujeres y las personas en 2019 lo que la llevó a plantear una propuesta de intervención colectiva que aludiera al dolor que provocan las víctimas de estos crímenes a través del tejido de hilos color rojo. La iniciativa fue nombrada Sangre de mi sangre, el cual es un tejido colectivo realizado desde 2019. Aunque la pandemia limitó el contacto físico con otras personas y a través del confinamiento, se siguen haciendo estos tejiendo y tejiendo. De hecho, se ha hecho un llamado a que donde está esta sangre de mi sangre, las mujeres o las personas vayan a tejer para unirse a este tejido colectivo y que en su momento se colocó para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es decir, el 8M de 2021, se le colocó en la Minerva. Hoy en día está en el Instituto Cultural Cabañas, en el Hospicio Cabañas, y está abierto el día domingo, este domingo que viene y al posterior
para que quien quiera puede ir a unirse al tejido colectivo. En este momento también quiero agradecer a Mike Lindstrom, que es integrante de la colectiva Hilos y quien me ha invitado para participar en este tejido colectivo. El arte feminista es una expresión artística de la militancia de algunas activistas que buscan la visibilidad del feminismo en las representaciones estéticas, o también que lo buscan cuestionar. Una de las características que tienen en común los feminismos de las últimas décadas del siglo XX y del presente XXI es que han transformado de alguna manera el contexto cultural en el que se han desarrollado. Han logrado ciertos derechos para las mujeres e incluso para los hombres y se han convertido en motores de las transformaciones culturales. Han incidido en cambios importantes en materia social y cultural e incluso en el rubro artístico o sobre todo en esa materia, y se han hecho visibles en la historia. De manera paralela, podemos ver que a partir de finales del XX e inicios del siglo XXI hay una emergencia de un arte plástico que sirve de plataforma para lanzar las demandas feministas, pero en otras dimensiones, las artísticas y las visuales. Esta emergencia tiene que ver con los sujetos femeninos que se constituyeron a partir del feminismo y del arte feminista. Por eso, desde las primeras manifestaciones feministas se utilizó el arte como una herramienta. Principalmente se hacían representaciones teatrales breves que después fueron llamadas happenings o performance. Las feministas mexicanas llevaron a cabo un esquema parecido en sus mítines y marchas políticas, discursos en los que se hablan de los derechos laborales, sexuales de las mujeres, carteles con lemas como lo personal es político, eso a finales del siglo XX, así como disfraces en los que denunciaban los roles que tradicionalmente se les habían asignado a las mujeres de su papel de madres, hijas y esposas abnegadas. Esto irrumpió de muchas maneras al interior y al exterior del feminismo, y sigue haciendo esto, puesto que no se trataba solo de marchas con fines políticos en el plano de sus derechos, sino que también son representaciones visuales con carácter artístico, que manifiestan lo común en la vida de las mujeres, reflejan una cotidianidad en la que se vivía la violencia, se sigue viviendo, la falta de igualdad, las injusticias. El feminismo artístico hizo visibles estas demandas a través de la representación de las artistas que llevaron a cabo en marchas, en galerías, en conferencias y que lo siguen haciendo. Para esto debemos tomar en cuenta que más allá de la historia del arte, el recuento de este tipo de escenas performativas dentro del feminismo nos plantea, cito, una compleja interrelación entre la visualidad, las instituciones, el discurso, el cuerpo y la figuralidad. Y sobre todo es el convencimiento de que la mirada, las prácticas de observación y el placer visual, unidas a la figura del espectador, pueden ser alternativas a las formas tradicionales de lectura, unidas a los procesos de desciframiento, decodificación o interpretación. Fin de la cita. De esta manera, esas breves representaciones teatrales, esos performances, esas intervenciones actuales, son más dinámicas, son interactivas. Los temas de estas obras callejeras son sobre el cuerpo de las mujeres principalmente, sobre su derecho a ser madre o no, sobre decidir qué vestir, a no ser acosada por los hombres e incluso hoy en día a no ser asesinada. Es probable que también haya repercutido hacia el exterior cuando las personas ajenas al movimiento las veían y hacían sus propias interpretaciones. De hecho, es muy importante esto porque hoy en día es un diálogo que se tiene a veces muy violento sobre las interpretaciones de las personas que tienen un posicionamiento antifeminista. Si bien estas representaciones han estado fuera de los cánones, también han sido manifestaciones históricamente situadas en un contexto político desde el feminismo. Según Susan Lacy y Leslie Lovitz, el arte feminista, cito, por el hecho de ser la expresión de una experiencia oprimida y escondida, siempre de hecho será político. Fin de la cita. Las artistas feministas fueron las primeras en visibilizar y criticar las construcciones de las feminidades, sus discursos y normas sociales. Asimismo, hacerles una crítica a través de sus producciones artísticas. Si bien durante mucho tiempo en el arte se habían plasmado los ideales femeninos y masculinos, no siempre fue en tono de crítica, sino más bien como forma de perpetuación de los mismos. A grandes rasgos, en el arte feminista no importa tanto la forma como el contenido, puesto que de hecho está enmarcado en el arte conceptual. Planteó preguntas en torno a las intervenciones que han hecho recientemente las feministas en marchas multitudinarias.
¿Qué continuidades o qué cambios podemos ver con respecto a las primeras manifestaciones artísticas de los años 80 del siglo pasado? ¿Cuáles siguen siendo los temas vigentes en las agendas feministas? ¿Qué se puede reflejar en la rabia organizada que transforma en arte y que hace intervenciones concretas? Se podría decir que las aportaciones del arte feminista mexicano al arte son muchas y muy variadas. Por un lado está la crítica a los discursos de género, otra la autorrepresentación y autoconciencia de las mujeres. En pocas palabras, fue un arte no tradicional y de su versión política explícitamente feminista. Entonces, la posición social de las artistas fue lo que hizo que sus creaciones se denominaran feministas. Tal vez lo más radical del arte feminista, como dice Laura Cottingham, es que refutó la idea de que el arte fuera neutral, universal o propiedad exclusiva de los hombres. En sus inicios, el arte feminista mexicano tuvo intervenciones sobre maternidad, trabajo, violencia contra las mujeres. Hoy en día, lamentablemente, sigue vigente la lucha por la vida de las mujeres. Con estas gafas de la cultura visual feminista, debemos mirar las nuevas intervenciones en monumentos, las creaciones de las antimonumentas y las constantes críticas de mujeres artistas en su entorno social. Con esto cierro la intervención, ya nada más explicarles de manera muy breve las siguientes diapositivas, esto es lo que ya habíamos visto. Aquí vemos a Mónica Mayer y a Maris Bustamante en el proyecto Madres, cuando daban las conferencias en distintas escuelas e instituciones. Esta es una foto de la colectiva Tlacuilas y Retrateras, que vivió entre 1983 y 84. La que está en primer plano con un vestido rojo es Karen Cordero. Esta es una foto de la colectiva Hilos de Guadalajara, algunas de sus integrantes, y la intervención que tuvieron para el 8M en la Minerva. Esta es una explicación que le debo a la nota en Zona Docs de Cristian Cantero sobre la obra Sangre de mi sangre. Y como para finalizar estas intervenciones de las que he hablado, que me darían pie para otra reflexión, pero que son la forma de continuidad que yo veo a partir de los años 80 y cómo se han llevado a cabo estas expresiones callejeras con la manifestación feminista. Gracias. Gracias, Hilda, y muchas felicidades por esta sugerente ponencia que entiendo forma parte de un trabajo de investigación arduo y más extenso. Y bueno, pues antes de dar la palabra a nuestra siguiente ponente de la mañana, bueno, comentarles quienes estén interesados en obtener una constancia por asistencia a este evento, les pediría que me escriban a mí, a mi correo institucional, que es lilia.bayardo@coljal.edu.mx, o a Ángela Kennedy, su correo electrónico es angela.kennedy@coljal.edu.mx, ¿no? Bueno, su constancia saldría como están registrados aquí en la plataforma de este evento. Y bueno, pues ahora sí, bueno, enseguida les ponemos estas direcciones de correo electrónico para pues quienes deseen solicitar su constancia de asistencia. Y bueno, pues ahora sí quisiera presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Giselle Guadalupe Macías. Ella es doctora en ciencias por la Universidad de Guadalajara. Trabaja como profesora investigadora en el Centro Universitario de Los Altos. Sus actividades sobre investigación y docencia durante los últimos 10 años se concentran en dos temas. El primero, organización, dirección de empresas y género, empresa familiar, finanzas y espíritu empresarial. Y el segundo es género y educación. Sus primeros proyectos fueron sobre las trayectorias educativas de estudiantes universitarias y posteriormente sobre las mujeres y sus estrategias de gestión organizacional que llevan a cabo en el área empresarial. Recientemente se ha interesado en los estudios sobre la empresa familiar y como una labor paralela por el impulso a las vocaciones tempranas.
Entre sus publicaciones recientes se presentan diversos artículos, capítulos de libros y libros, bueno, tiene una extensa obra la doctora, solo me voy a permitir leer un par de ejemplos para poder concentrarnos mejor en su presentación. Entonces les decía que entre sus publicaciones están orientación vocacional para las nuevas generaciones, prácticas innovadoras escolares y fichero por áreas de conocimiento para fomentar vocaciones científicas en la juventud y la niñez, del editorial Juan Pablo Editor, Red de Ciencia, Tecnología y Género, Universidad de Guadalajara, donde es coordinadora de la obra, y entiendo que esta obra está recientemente salida o está por salir. Y la otra obra que podemos citar es Empresas Familiares Avícolas en los Altos de Jalisco, México, Trayectorias, Gestión y Continuidad, del editorial Miguel Ángel Porrúa y la Universidad de Guadalajara y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. De este trabajo ella es autora, y esta mañana nos va a presentar el trabajo titulado Las prácticas tempranas de orientación vocacional con perspectiva de género. Y bueno, pues les recuerdo que nos pueden mandar sus preguntas y comentarios a través del chat de preguntas y respuestas. Ahora sí, te cedo la palabra. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Perfectamente, sí. Sí, bien. Voy a permitirme presentar. ¿Sí se puede ver mi presentación? ¿No, verdad? Sí la vemos, Giselle. Muy bien. Bien, muchas gracias, doctora Lilia Vallardo, compañeras del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, por darme esta oportunidad de expresar el trabajo que estamos llevando últimamente. Y bien, pues como parte de los proyectos que realizo, en esta ocasión les presentaré el trabajo denominado Las prácticas tempranas de orientación vocacional con perspectiva de género. Comenzaremos con la agenda de presentación. Su servidora va a dividir lo que es este espacio en dos secciones. El primero sería, voy a tratar de abordar este acercamiento, platicarles de los antecedentes sobre este tema en el cual me he incursionado de manera paralela a mis trabajos disciplinarios en el área de organización y dirección de empresas. Y la segunda parte la voy a dedicar a la acción, a esto de la orientación vocacional para las nuevas generaciones. Perdón. Bien, el primer acercamiento que se dio a este trabajo sobre fomentar las vocaciones de manera temprana se ve de alguna manera reportado en un artículo que elaboramos junto con un equipo proporcionado por el Cuerpo Académico de Educación y Sociedad en el cual yo soy integrante, el doctor Juan Caldera del área de psicología, y bueno, la doctora Nura Salán, que viene de la Universidad Politécnica de Cataluña, también pues trabajamos en este documento, y de manera activa, la doctora Nuria y su servidora, pues llevamos a cabo estos primeros inicios de estos ensayos de orientación vocacional, ¿sí? Entonces, voy a platicarles un poquito de este surgimiento. Empezamos a revisar las teorías de la elección de carrera, cómo niños, niñas, jóvenes, infantes van decidiendo cuál va a ser la profesión o su aspiración ocupacional en la que se quieren dedicar.
por lo que revisamos que habría más o menos 3 tipos de teorías, ¿sí? Las temporales, que eran elecciones que de alguna manera surgían esporádicamente en las trayectorias de las personas o en alguna interacción, las de contenido, porque de alguna manera los elementos y las características de las profesiones o de las vocaciones tenían un impacto en las personas y claro que influían un poco el contexto donde se encontraban. Y un último tipo de teoría sería la de contenido y la de proceso, que abarcaba un poco más el entorno, el desarrollo y la interacción de las personas para poder decidir esta elección de carrera a la que se quisieran dedicar. Y bueno, ¿por qué revisar entonces estas etapas tempranas? Hubo algunos teóricos, bueno, que desde, pues, más o menos, 1951, Ginsberg citaba que la elección ocupacional era un proceso largo e irreversible, que en cada elección el compromiso, pues, tenía un aspecto esencial y que el proceso comenzaba desde el nacimiento de la persona y continuaba hasta la muerte. Por lo que empezaba a nosotros a brincar esta consideración de tener en la infancia un elemento propicio para trabajar estas aspiraciones vocacionales, ¿sí? Y entonces vemos en tendencias que esta infancia está caracterizada por un periodo de fantasía donde las y los niños pueden llegar a ser lo que deseen, pues sus elecciones están permeadas por sus impulsos y sus necesidades. En esta etapa ubicamos que es característico que no existan barreras y bueno, se forjan algunos objetivos o elementos vinculados a las profesiones. Por otra parte, vimos también la influencia que se tenía en estas profesionales y en el vocacional. Y la psicología, el apoyo del equipo, nos sugirió que estas aspiraciones están confirmadas por el dinamismo o la interactividad que se ejerce del contexto inmediato, ¿sí? En este caso, la padre, la madre, la familia en la que se encuentra desarrollando la persona, la escuela y el desarrollo, pues, de los infantes está inmiscuido en estas interacciones, ¿sí? También revisamos que otras personas, integrantes de la familia, hermanos, hermanas, familiares, familia extendida, familia nuclear, el profesorado y otras personas ejercen o proporcionan relaciones activas, ¿sí? Son sujetos activos y sujetas de apoyo que contribuyen en la decisión profesional. Entonces, revisando este panorama de circunstancias, tratamos de ahondar un poco más en algunos modelos de carrera. En esta ocasión menciono a Donald Super, que en 1980 nos menciona este modelo de carrera y de vida conforme la vida en un arco iris. Él señala que los factores de los estilos de vida de las personas los puede dividir en 3, ¿sí? Por un lado, hay determinantes personales vinculadas a las cuestiones psicológicas y biológicas, ¿sí? Y por otro lado están los determinantes medioambientales, por ejemplo, los mercados de trabajo y el empleo. Aún suma otra tercera postura, que sería también las situaciones determinantes, que también dejan influencia en este modelo de carrera, siendo así las condiciones históricas y las socioeconómicas por las cuales se atraviesa la persona, dando cuenta de un territorio de espacio y tiempo que impactan en este modelo de carrera conforme la vida en un arco iris. Otro estudioso de esta área es Bronfenbrenner, que en 1987 nos da cuenta de las estructuras seriadas y de esta integración. Revela que hay niveles conforme se está en vinculación con diversos actores y actrices de nuestro entorno. El nivel interno es el inmediato, es un terreno conocido que ya se tiene, la casa,
el medio, en este caso la clase, en el medio de la docencia, sí, el grupo en el cual se comparte este entorno inmediato. Otro entorno es el que hace mirar más allá de cada persona, y es un entorno por separado, sus relaciones, por ejemplo, que está fuera de lo conocido, las personas que se encuentran vecinas de los hogares pueden ser, ¿sí? O entornos como paralelos. Y bueno, un entorno más, otra estructura seriada sería el ambiente ecológico, que va aún más lejos de lo que se encuentra la persona, y se inmiscuyen ahí hechos que ocurren donde la persona ni siquiera está presente. Bueno, de alguna manera estas estructuras seriadas participan en la aspiración vocacional o de carrera. Otros conceptos vinculados a posturas de la UNESCO vinculan estructuras vinculadas al ambiente ecológico. El primer complejo de interrelaciones dentro del entorno inmediato se denomina microsistema. Luego siguen unos segundos entornos denominados mesosistemas. Los terceros son exosistemas y los últimos macrosistemas. Y estos niveles de cercanía con la persona o con el individuo pues se van elaborando como capas de relaciones entre unos y otros. Y bueno, estos micro, meso, exo y macrosistemas tienen algunas particularidades. El primero, el micro, lo decíamos, es el nivel más inmediato, vinculado a la familia o lo cotidiano. El meso, comprendiendo las interrelaciones entre dos o más entornos vecinos, conocidos, o que se van interrelacionando. El exosistema, que se vincula con contextos más amplios, donde ya no incluye a la persona como sujeto activo, pero de alguna manera tiene acceso a este. Y el macrosistema, bueno, envuelto en esa cultura y subcultura en la que se desenvuelve todas las personas de la sociedad. Para esto entonces nos preguntamos cómo generar aspiraciones vocacionales en etapas tempranas. Revisando estos antecedentes en los cuales nos fijamos como base, nos dimos cuenta que las y los infantes pueden probar diversas actividades en ciertos periodos. Bueno, aquí lo señala como cortos, pero de alguna manera pueden valorar cuál de estas actividades pueden disfrutar un poco más para poderse desarrollar. Por otro lado, existen estas tendencias de elección de profesiones masculinizadas y feminizadas, por lo que se ha dado la integración de las matrículas, tanto para hombres como para mujeres. Vemos la realidad de cómo, por ejemplo, en las ciencias sociales, por ejemplo, la empresa, el derecho, los estudios de esta área, hay una mayoría de participación femenina, bueno, y comparando a nivel internacional, en todas las regiones del mundo, salvo en el aspecto de Asia Central. Por otro lado, las áreas vinculadas, por ejemplo, con la ingeniería, la industria y la construcción, sabemos que hay un mayor registro de varones, por lo que en 83 de 84 países, según datos de la UNESCO, se tiene mayor participación masculina. Estas consideraciones, sumadas a la perspectiva de género, nos ha preocupado en desarrollar este tipo de proyectos. ¿Y por qué integrar la perspectiva de género en estas prácticas de orientación? Tenemos que dejar ver elementos que aseguren prácticas para una participación equitativa y que impulsen de alguna manera en mayor medida la integración de las mujeres. Para esto entonces, esta perspectiva de género, que obviamente parte de considerar a la corriente feminista, para poder llegar a nuestro objetivo de impulsar ambas profesiones en varones y mujeres y en mayor medida la integración de estas últimas, pues tenemos que usar la genealogía feminista, hacer visible a las mujeres que nos han antecedido en diferentes áreas o profesiones para poder dar ejemplos en estas actividades de desarrollo de profesiones a las que pueden aspirar las personas en su infancia, niños y niñas,
Hay que también considerar en esta perspectiva un lenguaje inclusivo y también dejar ver este lenguaje no sexista para hacer estas diferencias, ¿sí? Enfermera, enfermero, ingeniera, ingeniero, médico, médica, para también visibilizar y dar cuenta de esta perspectiva. Se requieren también impactar en indicadores de género, dando cuenta que se está incrementando la participación de tanto unas como otros. Y obviamente se tienen que dar en espacios donde se presente, espacios seguros, libres de violencia machista y libres para poder expresarse, ¿sí? Entonces, estas prácticas tempranas tienen que tener estos elementos de perspectiva para poder continuar en esta sintonía, ¿sí? Para ello, entonces, decidimos integrar un proyecto de investigación-acción en el año 2015, el cual realizamos una intervención en el área de orientación vocacional, la doctora Nuria y yo, para identificar las áreas de estudio y los factores que toman en cuenta las y los infantes al registrar sus aspiraciones de carrera. La muestra que nos tocó revisar, decidimos participar en 2 escuelas, asistimos a nivel educativo de nivel primario, fueron 437 participantes, de los cuales, perdón por algunos usos del lenguaje, alumnos y alumnas, pública son más o menos 55% de las personas participantes en el estudio y 45% de otro. En total, les decía, 437 personas, estudiantes de nivel primaria. Fue realizado en un municipio de aquí de la región de los Altos Sur del estado de Jalisco, de los cuales 272 fueron mujeres y 165 fueron hombres. ¿Quiénes participaron? Pues estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto grado, tratando de poder presenciar este tipo de conferencias y talleres. Utilizamos también, para tener un poquito de evidencia de este reporte de esta actividad, un instrumento para recoger información, que fue un cuestionario que lo preparamos previamente con respuestas abiertas y cerradas. Se aplicó en 2 momentos. En un inicio previo a la conferencia, se tenía la intención de contestar un par de preguntas por parte de estos infantes y posteriormente, al terminar la conferencia, también se tenía que contestar una segunda parte. Las preguntas cerradas, bueno, aludían a datos sociodemográficos como edad, género, grado escolar, tipo de escuela y el interés por conocer otras profesiones, así como la posibilidad de pensar en otras carreras distintas o profesiones a las que se habían elegido. Las preguntas abiertas interrogaban sobre las carreras que deseaban estudiar en el futuro y las razones por las cuales querían elegir este tipo de estudios, ¿sí? O profesiones. Bueno, ahí tenemos algunas fotografías de este estudio que realizamos en 2015, que más que estudio, pues queríamos llevar este acercamiento de profesiones no comunes. En este caso era del proyecto vinculado a la carrera de ingeniería en metalurgia, donde la doctora Nuria de alguna manera llevó una práctica de laboratorio, se dio una conferencia. Después de la conferencia salimos en un auditorio con estas y estos infantes, salimos al patio, ¿sí? Ahí se disfrazó frente a todos y todas la doctora, se puso su capa con todo pues sí, el tiempo frente a todas las personas que estaban como espectadoras. Y bueno, desarrolló la actividad y como les digo, se recabó información a través de los cuestionarios, ¿sí? Después de esta interacción. A nivel general, solo menciono que la elección de las áreas de estudio fue generalmente para las mujeres, el área de medicina, y bueno, con mayor puntaje biotecnología y ciencias agrícolas,
medicina y humanidades y ciencias del comportamiento. Ubicamos también esta tendencia por irnos por estas cuestiones del cuidado que se ve reflejado en este tipo de áreas, ¿sí? Por otra parte, los varones registraron también mayor intención de una profesión en el área deportiva o ocupación y en el área de ingeniería y arquitectura, así como también en medicina y salud. Casi fue similar el tipo de respuestas de ambas tipos de escuela, ¿sí? El de los mayor proporción, pues fue biotecnología y ciencia agrícola para el área de la escuela privada, mientras tanto que la escuela pública compartió porcentajes en cuanto a medicina, otras ocupaciones y deportes. Lo que más nos interesaba era sobre todo revisar algunas razones para elegir esas áreas de estudio. Y revisamos, por ejemplo, que en la escuela privada los varones vinculaban razones para estudiar su carrera de nivel macro medio. Algunas frases anotábamos a la par para que estas personas contestaran cuáles de estas razones les hacían más propias, ¿sí? Creo que esta carrera ha tenido éxito y por eso quiero estudiar tal profesión, ¿sí? En este caso, les decía que en la escuela privada los hombres eligieron niveles macro medio, también de la escuela pública, mientras tanto las mujeres, por ejemplo, los porcentajes más altos también fueron vinculados a nivel macro medio, ¿sí? Siento que tengo vocación para, y anotaban ahí la profesión, pero desde un punto de vista más personal y también creo que esta carrera ha tenido éxito. Otros factores que también fueron elegidos a nivel medio, por ejemplo, en esta ocupación puedo estudiarla en mi ciudad, y a nivel micro, como veo mucho el nombre de una persona, anotaban ahí, o el nombre de un rol que desempeña, amigo, amiga, tío, tía, etcétera, me gusta ser como él o ella, ¿sí? La mayoría también eligió este tipo de razones o elementos para estudiar una carrera profesional. Y bueno, también vemos que en mi familia me dejan elegir lo que quiero, también fue uno de las respuestas que tuvimos de las mujeres, ¿sí? En el caso de ciertas. Y así se fueron polarizando algunas razones, obteniendo entonces para nosotros algunas respuestas, ¿sí? Como que los factores que estaban vinculándose con estas razones que las y los infantes tenían para poder elegir alguna área de estudio. Así también les preguntamos, no tengo aquí la respuesta, pero sí en el artículo, si se interesarían por tomar una segunda charla, taller, actividad o conferencia sobre otra profesión, y si esta profesión que pudieron revisar en el año 2015 les gustaría realizar, ¿sí? La mayoría contestó, sí, alrededor de 3/4 de las y los infantes dijeron que estaban interesados en conocer más profesiones, en estar interactuando con ellas, con los temas y con las personas, obviamente, que las ofrecían, para indagar un poco más de qué se trataban. Por lo que valoramos concluir el artículo con que era necesario generar una acción de política pública de nivel macro y medio, implementada desde la infancia a través de la orientación vocacional, debido a que tendría una importancia primordial para elegir una profesión según las teorías ocupacionales y la toma de decisiones sobre la carrera, por lo que para México sería integrarla en la educación básica. Nos quedamos con esta publicación que salió en 2019, y precisamente ese año continué con mi inquietud de seguir con esta necesidad que se veía desde el proyecto, y logré conformar un proyecto para integrar a CONACYT en una primera ocasión en 2019.
en la que no tuvimos la oportunidad de obtener un recurso, pero en 2020 volvimos a participar y se obtuvo esa posibilidad. Al final, ya por cuestiones de pandemia y demás y cuestiones de gestión, no pudimos realizar el proyecto como tal con toda la magnitud para poder ejercer esta promoción de vocaciones científicas, pero sí hicimos una publicación, ¿sí? Una acción colaborativa, me tocó recabar de 65 personas, autores y autoras, diferentes experiencias desde su disciplina, por lo que está por salir una publicación donde tenemos 2 capítulos. Un primero que incluye 15 prácticas para fomentar la orientación vocacional desde diversas disciplinas, que se ofrece para un público docente y para un público adulto que se interese por platicar sobre orientación vocacional con infantes y jóvenes, ¿sí? A su vez, también tenemos aquí en esta obra 142 fichas y frases motivadoras por áreas de conocimiento, donde también en su mayoría mujeres expresan alguna frase de aliento para que las y los jóvenes, niñas y niños, conozcan un poquito más del área y también se documenta un poco más de qué se requiere en esta profesión. Me animo a presentar un poco estos avances. En esta sección de capítulos de estas prácticas que nos comparten, pues, astrónomas, nutriólogas, ingenieros, ingenieras, psicólogas, sociólogas, historiadoras, pues nos dejan ver en una primera sección prácticas innovadoras desde la experiencia docente para fomentar esta orientación vocacional. Por ejemplo, a través de la literatura nos sugieren algunas estrategias, como la doctora Lourdes Pacheco, para poder abordarlas. Así también otros compañeros, así lo digo, del cuerpo académico y de la Universidad del Cualtos, también nos proponen talleres de orientación vocacional de trabajo colaborativo. Más adelante vemos algún ejemplo. El cine también como un recurso educativo para fomentar estas vocaciones científicas. El café filosófico, por ejemplo. Y bueno, y ver la enseñanza también como arte. Es una primera sección en la cual tenemos algunas prácticas sugeridas para docentes. Por ejemplo, el taller de orientación vocacional se lleva a cabo un rompecabezas con distintas sesiones que nos ofrecen algunos autores y bueno, la intención es tener este árbol profesional, mapear las profesiones que tienen en familia como tipo profesiogramas, perfiles y bueno, para tener la oportunidad de bosquejar un poco más sobre estas condiciones de aspiraciones vocacionales. Otra sección también se refleja en estas áreas de vocaciones STEM, que en los últimos años se ha hecho mayor hincapié por esa escasa participación femenina en las áreas de ingenierías y bueno, también de humanidades, y hay varias estrategias que nos sugieren y que están desarrolladas a nivel bachillerato, para infantes, para jóvenes, y bueno, nos dejan ahí incluso para diferentes carreras en particular. Ahí vemos en la fotografía un ejercicio tipo taller, como tipo camping, ¿sí? Que se está desarrollando también para generar esta vinculación hasta ciertas profesiones. Otra sería también específicamente talleres y prácticas vinculadas a la perspectiva de género y la transdisciplinaria en preescolar, secundaria, bachillerato y universidad, ¿sí? Tratamos de promover este acercamiento. Hay diferentes propuestas, desde la didáctica crítica, la consideración de los estereotipos de género, y bueno, para ampliar esta posibilidad de acercarnos a las profesiones, ¿sí? Aquí vemos también un ejemplo de una de las estrategias que nos sugieren en el libro como prácticas
para poder también acercarnos a diferentes profesiones. Y una última sección de capítulos se relaciona con el ejercicio de equidad e interculturalidad para la niñez y la juventud. Ahí hay una propuesta de 2 capítulos que nos hacen ver diferentes compañeras para generar esta construcción de equidad social en un contexto culturalmente situado y un guión para diseñar actividades de divulgación en espacios interculturales. Recabo algunas de las fotografías de estos talleres que, bueno, tienen esa intención de fomentar estas aspiraciones. Y bueno, como les decía, ya por último, una segunda sección de esta obra que menciono brevemente es el fichero por áreas de conocimiento. Abordamos 7 áreas donde, sobre todo expertas, ¿sí? Mi intención era que participáramos mujeres, dejando estas frases alentadoras, incluso para sugerir que se estudien estas carreras. Nos dejan aquí algunas frases vinculadas a qué sería desarrollar en una profesión a nivel licenciatura en distintas áreas de conocimiento. Aquí tenemos las primeras 3 áreas. La primera es físico, matemáticas y ciencias de la tierra, con las aportaciones de 3 compañeras. Bueno, ahí obviamente yo completé. Otras fichas del área de biología y química, otras del área 3 sería de ciencias médicas y de la salud. Y vemos un ejemplo, vemos un ejemplo aquí de la ficha 3, la licenciatura en ciencias de materiales, que nos deja ver la doctora Silvana, y nos dice aquí, bueno, voy a citarla: el desarrollo y uso de nuevos materiales de forma ética y responsable con nuestro medio ambiente es fundamental en la actualidad. Puede ser la diferencia entre la extinción y la supervivencia de nuestra especie. Ella nos deja ahí su frase. Más adelante vemos el campo laboral, unos datos sencillos sobre el perfil de egreso que se requiere en las personas egresadas. En la ficha 4 de Humanidades y Ciencias de la Conducta hay diversas también participaciones de mujeres, la mayoría que nos apoyaron también científicas de diversas áreas. Ahí tenemos a la doctora Lilia, de nuestras compañeras, que hizo ese aporte. Y bueno, cito, por ejemplo, en la licenciatura en arquitectura, la frase de la doctora Elba Rivera: el espacio puede diseñarse, planearse con una mirada inclusiva para convivir mejor en lo público y lo privado. Y así se van desarrollando esta sección del fichero. En la área 5 de las ciencias sociales, pues tenemos mayor participación, probablemente pues porque tengo más cercanía con esta área. Y bueno, me voy a permitir leer la de la doctora Lilia Estela Vallardo, que aquí está con nosotros por su aporte. La licenciatura en Historia dice: hoy más que nunca la sociedad requiere de humanistas profesionales como lo somos los historiadores, porque las personas requerimos sentirnos parte de la humanidad y difundir valores que nos permitan vivir en un mundo más solidario entre nosotros los humanos y con el medio ambiente. Para ello, el rescate de la memoria a través de la historia es fundamental. Y unas últimas áreas que también vienen aquí desarrolladas con el aporte de nuestras compañeras es la 6ª de biotecnología y ciencias agropecuarias y la 7ª de ingeniería y tecnología. Sí, aquí pues habría que revisar cada una de ellas. La intención más fuerte de desarrollar esta obra es tener este acercamiento con estas de manera temprana, ¿sí? Que se realice de manera cotidiana esta orientación vocacional, tanto en la escuela, ¿sí? En la infancia, con diferentes actividades que ponemos a la orden del personal docente para que puedan llevarlas a cabo, diciéndoles qué materiales y qué sugerencias, incluso madres y padres de familia o personas que se interesen por apoyar en estas aspiraciones. Vemos que es necesario abrir este abanico de posibilidades y de información, conducir un poco más, hacer ver esta necesidad de
conocer o indagar las áreas para que hayan mayor oportunidad y conocimiento de matricularse en áreas que por alguna cuestión en nuestro micro o macro sistema, ¿sí?, no se encuentran en nuestro entorno, en nuestra mira, a la vista, y hay que realizar este tipo de acercamientos. De esta manera, pues ahora sí que termino lo que es mi presentación. Espero estar en tiempo. Sí, muchas gracias, Giselle, y también felicidades por tu presentación. Entiendo que ha sido un trabajo titánico, la elaboración de esta investigación, como nos lo comentabas ya de varios años. Y bueno, pues a continuación sí quisiera dar paso a las preguntas y comentarios que tenemos ya por parte de las asistentes. Y bueno, pues hay felicitaciones. Tami Senamo dice: felicitaciones, querida Hilda, muy interesante tu exposición. Bueno, también Fabiola Sevilla dice: doctora Hilda Monraz, muchas felicidades por su presentación, y manda preguntar, desde su experiencia y punto de vista, ¿a qué retos se enfrenta actualmente el arte callejero y feminista en Guadalajara? Alejandra Díaz también dice: muchas felicidades, Hilda, por tu exposición. Quisiera preguntarte sobre cómo funciona la autoría individual y o colectiva en el arte feminista, al no ser un arte tradicional, y por su carácter e intención subversivos, y cómo transforma las relaciones patriarcales de lucha por el reconocimiento en el medio. Yuruen Lerma dice: felicidades a las dos, como siempre, un placer escucharlas y aprender de ustedes. Y bueno, yo quisiera hacer una pregunta a Giselle, pues en relación precisamente a las vocaciones en el arte, ¿no? Que a lo mejor podría ser el punto de contacto entre las dos panelistas de esta mañana. Si tuvieran oportunidad también de indagar un poco sobre el fomento, digamos, a la vocación hacia profesiones encaminadas al arte, qué sé yo, como la música, las artes gráficas, etcétera, etcétera. Y también algo que me parecería de gran importancia es si ustedes tienen planeado, digamos, evaluar en algunos años este estudio. O sea, digamos, si no sé si tengan como objetivo también impactar, por ejemplo, en las niñas, ¿no? En la elección vocacional de las niñas de hoy, para a lo mejor dar paso a nuevas elecciones vocacionales. ¿Por qué? Porque al escucharte pensaba, por ejemplo, en los casos en que todavía hay como una estricta división de género en algunas carreras, como las ingenierías, que todavía tienen una tendencia muy masculina, o por ejemplo las educadoras. Hasta hoy yo no conozco un hombre que haya estudiado para ser maestro de kinder, por ejemplo. Entonces no sé si ustedes tengan planeado también evaluar a largo plazo para ver si se logra incidir en disminuir la brecha de género en las vocaciones de los niños. Si gustan, vamos dándoles tiempo a las panelistas a que respondan esta primera ronda de preguntas y comentarios. Ojalá puedan sintetizar. Tenemos ya 35 minutos para el seminario, pero tenemos todavía más participaciones. Si gustan, les cedo la palabra por orden de participación, primero a la doctora Monraz y después le cederé la palabra a la doctora Giselle. Adelante, Hilda. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, compañeras, por escucharnos. Gracias, Yuru, porque sé que es parte de tu historia familiar. Pues lo que nos preguntaba Fabiola, la maestra Fabiola, sobre los retos en el arte callejero, pues creo que tiene que ver justo con las denuncias que se han hecho. Hay distintas respuestas dependiendo de la institución o del lugar donde están. En la Ciudad de México las intervenciones han sido pues borradas, algunas limpiadas. Está la conformación de las restauradoras con glitter, que son especialistas en historia del arte, y restauradoras también, que han tenido distintos pronunciamientos con respecto a las intervenciones a monumentos, principalmente en la Avenida Reforma.
pero en Guadalajara ha sido un poco diferente porque esas intervenciones que se han hecho, por ejemplo, explícitamente la Universidad de Guadalajara, el rector ha dicho que no las van a borrar hasta que se evidencien, hasta que se castiguen a los culpables de estas violaciones o de estas acusaciones que han hecho las mujeres hacia ellos en la universidad. Pues entonces por eso es distinta la respuesta. Yo creo que uno de los retos más importantes que ahorita estamos viendo es justo al interior del feminismo. En Guadalajara, históricamente, hoy tenemos una división muy importante en el interior de las consignas feministas, y mientras unas rayan algunas consignas, algunas otras las borran, ¿no? O hay algunos, la nueva pinta que existe, la más reciente está a los pies de la Antimonumenta, es un mural por las desaparecidas y las que fueron asesinadas en Jalisco. Y creo que también otro de los retos es justamente la intervención de otras personas ajenas al feminismo o que son antifeministas declaradamente. El paso peatonal, pero justamente la Plaza Imelda Virgen y la Antimonumenta fueron puestas ahí para que la gente los vea y para que sean cada vez más visibles. Esto es algo que Mónica Mayer decía desde finales de los 70s, 80s, que nadie las escuchaba, y ahorita es un poco más visible este tipo de denuncias. Ale, sí, me parece muy interesante tu pregunta sobre la autoría. A la mayoría de las artistas feministas que hacen este tipo de intervenciones en las marchas, pues no les interesa mucho que exista una firma sobre ellas, ¿no? Pero a las que sí, que tienen galerías, que conozco aquí en Guadalajara, que han expuesto específicamente sobre arte feminista, hay digamos, sí hay una manera legal de tener autoría individual y colectiva. Estos son reformas legales que se han hecho a través de los años, específicamente justo gracias a la generación de los grupos de los años 60 y 70 en México, en la que se insertan las colectivas de arte feminista mexicanas. Entonces, gracias a esa, digamos, desde a partir del movimiento estudiantil de 1968, que cuestionaba la forma de la genialidad del único artista, como fueron los muralistas mexicanos, y empezaron a hacer arte de manera colectiva entre hombres, y ya de ahí se derivó las colectivas de arte feminista, de mujeres específicamente. Entonces, sí hay reformas legales que se pueden hacer estas autorías tanto de manera individual como colectiva, pero habría que ver las intenciones del artista o las artistas para dejar dicha autoría o para dejar una firma, por así decirlo, ¿no? Eso tiene más que ver con la consigna política y su posicionamiento. Y creo que sería todo. No sé si me faltó alguna pregunta. Gracias, Hilda. Sí, creo que vamos a tener suficiente tiempo en caso de que haya faltado algo. Ahora cedo la palabra a la doctora Giselle. Adelante, Giselle. Sí, bien, me comentabas, doctora, si hay esta vinculación de promoción de las artes, el cine y la literatura. Voy a expresarles un poco. De inicio, la intención de esta publicación sería tener este enfoque netamente feminista de género, considerar la perspectiva de género. Por lo que se da este proceso tan paulatino de que poco a poco vamos, ahora sí que invitando, y ligo un poco con la pregunta que me hacen, creo que Fabiola, sobre las cuestiones de la institución y la posibilidad de poder realizar este tipo de ejercicios. Como les decía, esta conciencia, por decir, esta conciencia feminista y de la perspectiva de género, se desarrolla paulatinamente en la sociedad, en nuestros municipios, en nuestras comunidades. La comunidad de Red de Género, Ciencia y Tecnología, incluso, aunque estamos en esta red, pues no todas las personas todavía nos apropiamos con este uso del lenguaje y en esta mirada vinculada a lo que es acrecentar, o sea, tenemos como esa conciencia y creo que este fue un ejercicio primordial para ello,
pero fue una labor muy titánica de poder encaminar, ¿sí?, estas propuestas a esta perspectiva, aunque esto se quiere, ¿sí? Así que al estar las personas convencidas de participar, varones, mujeres, red, académicos, académicas de diversas áreas, se sumaron a esta visión. Posiblemente el libro, y ahí se dice esta compilación, tiene este alcance y esta mirada, pero va paulatina. No puedo decir que es una obra netamente feminista porque estamos en proceso. Y creo que es valioso señalar que poco a poco vamos adquiriendo estas miradas. Y de lo que comentaba Lilia, que si este arte, sí vemos varias oportunidades para que mujeres y varones, en este caso, nos vayamos por las artes, el cine, la literatura, y está esa posibilidad de acercarnos un poco más. Incluso hay unas frases, quiero decirles, sí hay compañeras, pues sí, con un lenguaje, pues unas posiciones más disruptivas, sí, sí están como más fuertes, otras están un poquito más de invitación, pero sí se hace esta invitación por parte de todos los colectivos. Tratamos de revisar, la mayoría de carreras son 142, nos basamos en UDG para tener un eje básico y pues para concretar esta acción en lo más corto tiempo, en el menor corto tiempo posible. O además revisamos en lo que son las prácticas docentes del nivel básico, tanto en escuelas de diversos sectores públicos, privados, cómo se realizaban estas prácticas y nos dimos cuenta que no existe esta promoción de orientación vocacional en el nivel primaria, secundaria. De repente puede existir una actividad o un consejo entre el personal docente que la sugiere pues la política pública, pero no baja, no hay este tipo de acercamientos. Entonces, nuestra intención, y también está vinculada a la otra pregunta del seguimiento, por ahora, bueno, el proyecto, les decía, es de mayor alcance. Sí, la intención era tener un congreso en el cual ya estábamos vinculados con las escuelas normales de algunas poblaciones de aquí de la región, con algunas preparatorias secundarias a las cuales las hicimos partícipes de este congreso, y vamos a exponer este libro, estas prácticas dirigidas al personal docente para que se pues conocieran un poco más y pudieran desarrollarlas en su cotidianidad y pues tenerlas a la mano. Así también a la población juvenil, darles el lenguaje más amigable para que pudiera consultar estas frases alentadoras y tratar de orientar esas indecisiones sobre aspiraciones vocacionales. Hasta ahorita es esta la intención. Probablemente lleguemos, según nos posibilite la pandemia, va a estar muy restringido a presentaciones virtuales, acercamientos a instituciones. Es una labor pues un poquito más titánica todavía, pero bueno, hay esa inquietud personal y probablemente, como digo, de algunas personas que se suman al equipo, poder trabajar esto para así bajar estas oportunidades. Me voy con otra pregunta. Ay, espero no saltarme algunas. Muchas gracias por sus comentarios. Erika, comentabas de algunas series documentales. Sí, en el libro tenemos, como les digo, hay autoras, sobre todo autoras con un lenguaje más inclusivo, perdón, con estrategias más directas a la visibilización de las mujeres. Por ejemplo, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara nos deja ver incluso los estereotipos, Judith Subieta, y por ejemplo, yo hago una propuesta de las mentorías entre mujeres, ¿sí?, que son de las actividades más que a nivel internacional se están dando estas figuras de personas consolidadas, mujeres consolidadas en ciertas áreas de acompañamiento, M2M, por ejemplo, y varias más que pueden ser las que de alguna manera puedan
desarrollar estas actividades más fuertes en áreas no tradicionales. Y sí, hay también mis compañeros del cuerpo académico y una compañera que está ahí también, sugieren en el cine distintos, ahora sí que series, películas, pero traen un enfoque un poquito más científico porque, pues, como les digo, aún no adquieren el enfoque de género al 100% y el poder desarrollarlo, pero sí traen, la doctora Rosario Zamora sí tiene esta perspectiva que también entra en el capítulo y les digo, creo que es un proceso, me voy a permitir dejarlo aquí en la mesa, en las que sí se deja ver un poquito esa ambivalencia, ¿sí? Y pues las personas que ya estamos un poquito más en esta sintonía podemos identificarlas y encauzarlas. Creo que Fabiola me decía qué retos institucionales he enfrentado. eh, pues a que no era el único proyecto de UDG que logró ser apoyado en febrero de 2020, era, y no se pudo realizar. No estamos acostumbrados a poder, pues, llevarlas a cabo. Teníamos esa aprobación. Creo que pues tenemos que irlos solventando, cabildeando, coordinando para poderlos hacer, en que crean, en hacer equipo, en que sumen y trabajen ex profeso para un proyecto. Es difícil, muy difícil en un año de pandemia, en un año de tener papeles y actividades sobrepuestas, ¿sí? Unas con otras, pero creo que vamos a tener un buen objetivo, como todo, creo que lo que no cuesta no tiene esfuerzo. Pero por otra parte, ahí está el proyecto, está financiado al 100% por la Universidad de Guadalajara entre recursos financieros, ahí está el compromiso, creo que se volteó la cara de la moneda, y también con la coedición de la red CITEC, que también está viendo que pues estamos en proceso y si no vamos sumándole poco a poco, no podemos tener estos alcances. ¿Cómo se ha analizado el currículum oculto en la práctica de cada docente? Aún no, esa es nuestra intención, trabajar en estos congresos un poco más. Ahí sí es una labor titánica, solo en el cuerpo académico habemos 2 personas que trabajamos a mayor profundidad el enfoque de género y la teoría feminista, de 9, probablemente no tengamos mucha injerencia, pero sí tenemos voz, somos colegas que sí compartimos, tan solo es que se hayan sumado a este proyecto, ¿sí? Y bueno, Alejandra, eh, bueno, en especial en el ámbito humanístico y científico, muchas gracias. Si hay algún otro más pregunta que se me haya pasado a responder. Gracias, Giselle. Bueno, tenemos una última pregunta y comentario para la doctora Hilda. Es de parte de la doctora Erika Montoya, quien por cierto se está integrando a este seminario ya de manera permanente. Le doy la cordial bienvenida públicamente, y también a la licenciada Diana García, quien también pues se está integrando por primera vez a este seminario. Y bueno, les decía que la doctora Erika Montoya dice: felicidades, doctora Monraz, me recuerda el libro de Katia Olalde Rico, Una víctima, un pañuelo, donde habla del tejido colectivo y el duelo público, así como de la visibilización de las víctimas en el contexto de la guerra del narcotráfico. Me gustaría saber qué ha encontrado usted con los colectivos analizados, de cómo viven los grupos de mujeres en estos performances y expresiones artísticas el duelo. Perdón, también Lula Díaz Barraza levantó su mano. No sé si se le puede abrir el micrófono como asistente. Ahorita haremos el intento. Si no, si pudiera hacernos su pregunta o comentario
a través de este medio. Y bueno, también yo quisiera pues también invitar a Giselle, si pudiera decirnos dónde o cómo podemos consultar este trabajo, dónde podemos obtener este trabajo, que entiendo pues lo está a punto de salir, ¿no? Entonces, bueno, cedo nuevamente la palabra a Hilda y posteriormente a Giselle. Adelante, Hilda. Sí, muchas gracias por la pregunta. Justamente este tema del duelo ha sido muy importante en estos últimos años a partir de la guerra contra el narcotráfico, pero sobre todo porque las mujeres hemos sufrido con mayor, digamos, fuerza esta violencia y los feminicidios han incrementado de manera, pues, muy, muy importante en los últimos años, ¿no? Una cuestión muy importante son los acompañamientos. También formo parte de una red feminista aquí en Guadalajara y es un debate intenso el que se ha vivido sobre las familias, quiénes deben marchar, cómo deben acompañarse a las familias de las personas desaparecidas, qué es lo que se debe decir, qué no se debe decir, cómo deben estar. Personalmente conozco a varias mujeres que han perdido, tienen hermanas desaparecidas o familiares desaparecidos y ha sido muy difícil porque también entra el cuestionamiento sobre el feminismo. ¿Qué es lo importante para el feminismo? Este tipo de tejidos colectivos, como lo que hace la colectiva Hilos, viene de las ideas que se han ido formulando en el feminismo sobre tejer en comunidad, como visibilizar el trabajo de las mujeres que antes había sido menospreciado durante muchos años, durante siglos, me atrevo a decir. También viene de la idea de rehacer la historia del feminismo. Antes se pensaba el feminismo, todavía hay quien lo piensa así, como las olas, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Recientes reflexiones feministas dicen que este tipo de periodización es muy complejo y problemático porque no nos ayuda realmente a ver toda la diversidad del feminismo en cada época histórica. Entonces se ha abogado por hacer otras escrituras de la historia del feminismo. Una de ellas es a partir de los tejidos. Cómo se une una tela con otra, un hilo con otro y conforman una diversidad muy, muy, muy amplia del feminismo o de los pensamientos feministas. Entonces, esta cuestión del tejido social viene justamente del tejido social y del tejido en la historia, que tiene que ver con el acompañamiento, cómo se vive un duelo, la pérdida de un ser querido, y cómo podemos acompañar a través del tejido. Por eso, por ejemplo, está abierta la convocatoria de Sangre de mi Sangre a que cualquier persona que quiera participar lo haga hoy en el Instituto Cabañas, pero también ha estado en diferentes puntos de la ciudad. Es un llamado colectivo. Gracias. Ay, perdón. Gracias. Tengo entendido que no se le puede abrir el micro a Lula, de modo que le pediría que si tiene algún comentario, por favor, lo haga por escrito. Y bueno, cedo la palabra a Giselle. Adelante, Giselle. Sí, gracias. Bien, pues sobre la obra me atrevo a comentarles que aquí pues estamos así como en primicia, platicando un poco más de lo que es este producto final. Aún está en prensa, estamos en esto de la coedición, en el proceso, creo, a más o menos mayo, a finales de abril, tendríamos ya con estas cuestiones legales liberadas la oportunidad de poder consultarlo. Como la obra es tradicional en Cualtos, lo que se elabora estará en los repositorios de lo que es la Universidad de Guadalajara del Cualtos. El PDF se podrá consultar, es un libro electrónico.
¿sí? Por cuestiones también del recurso y de la posibilidad. Creo que, por otra parte, la va a comercializar la editorial Juan Pablos, también de manera electrónica en sus plataformas. Y la red CITEC también va a tener la oportunidad de ofrecer de manera gratuita, así como Universidad de Guadalajara, la posibilidad de revisar a detalle esta propuesta que tantas personas han contribuido. Y pues esa es la intención, ¿no? Entre mayor conocimiento, mayor difusión, la intención es que baje a todos los niveles educativos, padres, madres de familia, jóvenes, infantes, para que puedan guiarles un poco más en esa aspiración vocacional, ¿sí? Y entonces esa apertura que nos dieron, que fue reconocida y es reconocida ahora, pues que esa inversión de recursos y ese esfuerzo, pues que sea de acceso a todas las personas. Muy bien, pues quedan algunos minutitos. No sé si alguien de las integrantes de planta del seminario guste hacer un comentario breve y final. Ustedes sí pueden abrir su micro y sus cámaras, así es que si gustan, pues podemos aprovechar estos minutos. Sí, Ale, ¿quieres comentar algo? Alejandra Díaz. Solo felicitarlas a Hilda y a Giselle. Bueno, me entusiasmó mucho, no lo puse en comentario, pero me entusiasmó mucho escuchar nombrar a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, que ha hecho también, como Giselle, un trabajo extraordinario. Y pues tengo mucha curiosidad de leer la obra, Giselle. Muchas gracias, Ale. Sí, como les digo, inquieta, por ejemplo, también Judith Subieta tiene una posición feminista en el área de ingeniería, Lourdes igual, Alma Sánchez, que trabaja también equidad de género como socióloga, algunas que estamos en formación, sí, Evelyn de la red en preescolar, por ejemplo, pues creo que aprendemos de nuestros pares y podemos desarrollarnos. Y sí, estos son innovadoras porque en el Cualtos, a través de nuestro cuerpo académico, hay un posgrado en el área de formación educativa innovadora, pues habría que proponer estas nuevas estrategias para poder acercar a jóvenes, mujeres, niñas, niños, y también las propuestas que surgen de los estudiantes, por ejemplo, el del taller de profesionograma, de las profesiones de la región y demás, son propuestas de estudiantes, así que creo que hay esa oportunidad de acercarnos a todos, darnos la oportunidad, ¿no? De revisar a nuestras gurús, esta genealogía feminista y formarnos también con ellas. Sí, con mucho gusto se los haré. Esa es la intención, tener en nuestra mano este conocimiento que nos hicieron llegar. Gracias, Ale. Gracias, Giselle. Y sí, pues sí tenemos ahora sí que tarea todavía para seguir formándonos. Ahorita que leíste la ficha en la que me hiciste el favor de invitarme para esta obra, yo cada vez, pues creo que es más importante la formación en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje de género, y creo que pues estamos en construcción, ¿no? También, bueno, al menos en mi caso así me asumo también, como pues todavía en un proceso de aprender, ¿no? A disminuir estas inequidades de género. Y bueno, pues Hilda, no sé si quieras hacer un comentario final. Pues agradecer a todas, y creo que justamente nosotras estamos tratando de hacer historia de redes, pero a la vez somos una red, ¿no? Que estamos en distintos lugares de Jalisco, y ahora tratando un poquito de la Ciudad de México, porque también tenemos a 2 de nuestras integrantas en la Ciudad de México. Entonces, este tipo de escenarios, y gracias, es algo bueno que nos dio la pandemia, ¿no? Acercarnos de manera virtual y seguir haciendo historia, reescribir la historia desde todas las ópticas posibles: el arte, la economía, la política, la literatura,
a partir justamente de las trayectorias de las mujeres y su trabajo, que mucho tiempo fue discriminado, ¿no? Pero que siempre fue importante, siempre fue la base de muchas cuestiones. Entonces, pues agradezco y también pues sigo en la tarea de la investigación de más colectivas y tal vez pronto les pueda presentar algo más reciente de lo que están haciendo ahorita en Guadalajara algunas colectivas sobre arte que se ha podido exponer de manera oficial y lo que también se expone en las calles, ¿no? Gracias. Excelente, sería muy interesante, Hilda, y a lo mejor podernos ir un poquito también más atrás a la discusión de mujeres artistas. Bueno, pienso en algunas pioneras, ¿no? O que podríamos considerar pioneras, así es que, bueno, pues ahí está la invitación. Bueno, quisiera cerrar la sesión de esta mañana invitándolos precisamente a la próxima reunión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que será el próximo mes de abril. Este seminario sesiona todos los jueves últimos de mes, de modo que la próxima sesión será el jueves 29 de abril. Tendremos una interesante mesa de trabajo. Esta vez tendremos invitadas, ahora sí que serán investigadoras externas, que nos hablarán sobre violencia política contra las mujeres hacia las elecciones del 2021. Por razones de agenda de las invitadas, en esa ocasión el seminario sesionará a las 18 horas, de 18 a 20 horas, el jueves 29 de abril. La mesa sobre violencia política contra las mujeres rumbo a las elecciones del 2021. Y bueno, pues tenemos confirmadas a la doctora Macarena Orozco, quien nos visitará de la Universidad de Guanajuato, la doctora Nancy García de la Universidad de Guadalajara y la doctora Gina Cárdenas. Y bueno, pues seguramente se sumarán más estudiosas a esta mesa, así es que pues están invitados. Hasta la próxima y bueno, pues ha sido un gusto verlas y verlos a todos. Bueno, pues finalmente Ale ahí nos pone un mensajito. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara también es poeta y ha hecho performances con sus hijas. Bueno, pues ahora sí nos despedimos hasta el próximo mes. Gracias a todas. Adiós. Muchas gracias. Felicidades, Hilda. Gracias. Gracias igual, Giselle. Felicidades.